Bien, y nos vamos a meter en Canal E ahora a hablar de la economía mundial, de la integración, de la deuda externa. Qué palabra temida la deuda externa, terrible, ¿no? sí. Asusta, Sí, asusta. la verdad que sí. Asusta por el número, ¿no? También. Vamos a preguntarle a Julio Gambina, economista, a tan poquito tiempo del recambio presidencial, si esto se modifica un poco, si siempre va a seguir dando el mismo miedo. ¿Qué va a pasar con Milei con esa tan temida palabra? ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, complicado el tema de la deuda por un lado, de la integración, las relaciones internacionales. Piensen que quizás una de las primeras medidas que va a tener que tomar el próximo gobierno sea rediscutir con el Fondo Monetario Internacional. Hay vencimientos en diciembre, en enero, en febrero. En el primer trimestre hay compromisos externos y bueno, hay que resolverlos con una situación delicada en las reservas internacionales, que son negativas. Y además todas las pautas del año que dejamos atrás, ¿no? De este 2023, claro, que no se cumplieron. Todo complejo. Y encima, estos días próximos, el 6 y 7, cumbre del Mercosur, y ahí ya tenés el primer cruce. El gobierno entrante quiere que Alberto Fernández, en su última gestión internacional, firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y el gobierno anticipa que no va a firmar el acuerdo y por lo tanto hay ¿Cuál es el motivo, Julio? ¿Por qué no va a firmar el acuerdo? Si quien viene trabajando en eso mucho, digo, Brasil también lo espera, Daniel Scioli, que además va a continuar en la gestión de Javier Milei como el embajador argentino en ese país, viene pregonando en eso, y justamente una de las conversaciones que tuvo con Diana Mondino el fin de semana pasado cuando viajó fue poder cerrar lo que está en proceso, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, entre la Unión Europea y el Mercosur, y por eso seguir él al frente de la gestión, ¿no? Pero el gobierno argentino venía insistiendo en las conversaciones bilaterales con la Unión Europea, que todavía faltaban muchos detalles. Piensen que el acuerdo prácticamente estaba para ser firmado, pero hubo correcciones desde el 2019 en adelante y el gobierno argentino planteaba que no era beneficioso para el Mercosur tal como estaba quedando. Y además, Emmanuel Macron desde Francia también señala que es inconveniente para todas las partes. Digamos que no hay acuerdo. Entonces, hay temas coyunturales, políticos, ideológicos, si ustedes quieren. No sorprende que Diana Mondino diga hay que firmarlo de cualquier manera, porque hay una concepción de política internacional favorable a la liberalización de la economía. Francia lo rechaza porque tiene una concepción proteccionista, sobre todo en materia agrícola. Digamos que defiende la producción agrícola francesa. Y la posición de la Cancillería argentina es remisa a suscribirlo porque también creen que no es favorable para la industria de la región. Ahora, ¿por qué el gobierno entrante quiere que lo deje firmado? Podría ser lo primero que haga Mondino. Bueno, ¿no? Porque es una oportunidad para suscribirlo ahora, está en el orden del día. Si no se hace ahora, tendrá que pasar para el futuro, y en el futuro, bueno, son muchas las cuestiones que pueden cambiar, porque sería parte del acuerdo político lo que se suscribe ahora, porque en rigor todavía se está negociando la letra chica del acuerdo. Hay temas estructurales más allá de estos políticos, Nuria, porque esto que estamos hablando es la política de último momento, gobierno entrante, gobierno saliente, gobierno francés. Bueno, esos son los problemas políticos de la coyuntura. El trasfondo es, bueno, ¿qué pasa con la industria de la Argentina, con la industria de la región? ¿Qué pasa con el modelo de agroexportación de la Argentina y qué impacto tiene eso en el empleo en la Argentina, en los países que integran el Mercosur? Digamos que hay fenómenos estructurales de fondo que generan una discusión de qué tipo de integración es la que tiene que desarrollar la Argentina, qué tipo de integración el Mercosur. Es más, ahora se va a plantear la incorporación de Bolivia, se resuelve la incorporación de Bolivia al Mercosur porque faltaba
que el Senado brasileño aprobara la integración de Bolivia. Todos los demás países ya habían hecho los deberes de aceptar a Bolivia, así que ahora, además de los 5, Venezuela suspendida, se incorpora Bolivia, y hay que imaginar un nuevo equilibrio dentro del Mercosur. Uno puede pensar a Brasil y a Bolivia en un mismo sentido, Sí. y a Paraguay, Uruguay y a la Argentina del próximo gobierno en una lógica más liberalizadora. Claro. Te diría que el tema no va a ser solo Unión Europea-Mercosur, sino cuál es el tipo de relaciones internacionales y de tratados que suscriba la Unión Europea, el Mercosur, Sí. con otras regiones del sistema mundial. La concepción, en el fondo, es libre cambio sí, libre cambio no, Bien. proteccionismo, qué proteger o qué no proteger, porque pensemos que el Mercosur suponía mucho libre comercio, pero tenías a la industria automotriz protegida. Julio, Mariano te quiere consultar también. Sí, clave, a ver, Julio, va a ser para poder expandir las exportaciones. Uno de los ejes centrales para poder conseguir dólares, todo este tipo de acuerdos, ante un gobierno que dice es libre mercado, ¿no? Todo va a ser según el libre mercado, y vos bien recién resaltabas, ¿no? Hay algunas industrias que por ahí están protegidas. ¿Cuál pueden llegar a ser las consecuencias incluso de la no protección? Ese es el tema clave, Mariano, porque, digamos, Argentina no necesitaba hasta ahora de ese acuerdo con la Unión Europea para sostener un incremento de exportaciones. De hecho, la gran expectativa está en la exportación de hidrocarburos. Eso no depende de un acuerdo con la Unión Europea, aunque hay expectativas de que sea Europa el destino del gas exportado, por lo que supone las restricciones al gas ruso para entrar a Europa. Pero no depende de este acuerdo. Y hay muchas exportaciones argentinas, y no solo argentinas, sino del Mercosur, en lo que se llama cadenas de valor industriales, que podrían verse afectadas por un acuerdo que favorecería mucho las exportaciones agropecuarias de la Argentina y del Mercosur. E incluso uno dice, ¿cuánto necesitan de más liberalización el comercio exterior de la agroindustria, incluso, que está muy favorecido en la colocación en el mercado mundial? Por eso son debates de trasfondo de qué tipo de estructura económica requiere la Argentina, qué tipo de inserción en la economía mundial, qué tipo de integración debe generar, incluso a nivel intrarregional, porque un tema que no está del todo resuelto, más allá de la relación Mercosur-Unión Europea, es la potenciación de los lazos de Argentina y los países del Mercosur entre sí y con el conjunto de América Latina y el Caribe. Y la atracción de divisas, creo que en este momento nadie discute que Argentina va a tener un balance positivo de ingreso de divisas, sobre todo por la balanza energética. Eso es algo que se equilibró este año y se espera con superávit para el próximo año y de manera creciente en la perspectiva del 2030. Me da la impresión que en eso coinciden todos, más allá de los debates ambientales que genera la producción y exportación del gas no convencional proveniente de Vaca Muerta. Claro, un ahorro de 5.000 millones de dólares es lo que se prevé para el año que viene, justamente por eso, más otro ingreso de hasta casi 25.000 millones de dólares que este año no tuviste por la sequía. El tema es, claro, cómo poder agrandar más la torta, ¿no? Expandir y que entren más todavía dólares por los agroexportadores. Y sobre todo, te diría, uno de los temas que está de trasfondo es el tema del empleo, porque, digamos, el tema de las exportaciones argentinas no están necesariamente vinculadas al crecimiento del empleo, el ingreso de la población. Pensemos que el Producto Bruto de la Argentina todavía tiene una mayoría vinculada al mercado interno. Entonces, claro, el mercado exterior tiene toda una especificidad, tiene beneficiarios, tiene una cantidad de problemas, están
las divisas de por medio que la Argentina requiere, sobre todo para pagar deuda, que es lo que Nuria planteaba al principio. Pero el gran tema que hoy tiene la Argentina, y te diría la población, es empleo, salario, ingreso, consumo. Y bueno, si uno mira el destino del Producto Bruto, más del 70% del Producto Bruto es consumo interno. Claro. Por lo tanto, recomponer el consumo interno tiene un tema tan trascendente que opaca cualquier discusión en torno del comercio exterior. Y te insisto, una de las trabas principales para no suscribir Argentina el acuerdo con la Unión Europea y como sugerencia de la Argentina para todo el Mercosur, es tener cuidado que esa firma, ese acuerdo puede deteriorar el empleo en la región y el ingreso de asalariadas y asalariados en la región. Y por lo tanto, puesto en la balanza qué conviene más, lo que aparece es que un acuerdo que hace más de 20 años que se discute no estaría listo y no es conveniente para todas las partes. Claro, ideológicamente no es la opinión del próximo gobierno. Bien, veremos lo que sucede entonces. Gracias, Julio, te mando un saludo. Hasta la próxima, buen día. Hasta luego, buen día.